He sido traficante de influencias. He procurado tener una vida pública honorable. La pista la hizo Pablo Escobar, tiene afirmado y pavimentada, y la autorizó la Aerocivil de la época. Porque yo me acuerdo que hubo muchas investigaciones por esa pista, y la pista seguía funcionando, y firmada por el doctor Álvaro Uribe Vélez. En la Aerocivil de la época, el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando él fue el director de la Aerocivil. Aquí en esta pista fue donde se ensayó el primer carro bomba en el año 1987. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena Medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica. No hablemos de Europa, ni Australia, ni de nada. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más. Por lo que estoy aquí en la ciudad, Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. No quiero estar de frente. Dejémoslo para la historia, ya llega el tiempo en que haya que contarlo, se contará. Mancuso también confirma que durante esos 10 días que duró la masacre, un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevoló la zona. Uno de los paramilitares que participó y que fue condenado por la masacre del Aro. Villalba aseguró que luego de la masacre se produjo una reunión en la que se condecoraron a los combatientes, en la que estaban Pedro Juan Moreno junto con Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Villalba fue asesinado en el 2009. Entonces se trata de dos videos. El primero sobre una graduación del curso de comisarios políticos de las Autodefensas Unidas de Colombia, presidida por Iván Roberto Duque Arias Ernesto Báez. El orador principal fue Julián Bolívar, viejo conocido de la DEA y pedido en extradición por Estados Unidos. Señores comisarios políticos, señoras y señores. Y en ella se le concede el grado de comisarios políticos a dos emblemáticos líderes de la SAUCE en Barrancabermeja. En el segundo video, 11 meses después, Esteban aparece en la reunión con el entonces candidato Álvaro Uribe. En ella se le augura al político antioqueño el éxito electoral en el cuarto petrolero. Con todo el respeto le digo una cosa, le vamos a ganar 100% con fuerza, con vigor, con esa gana que ustedes se nos dirigen por eso aquí. El abogado Kovalik dice que 12 días después de este encuentro, Esteban declaró objetivo militar a los sindicalistas de Barrancabermeja. Cuando el DAS lo capturó, 11 meses después de la reunión con Uribe, identificó al comandante Esteban como el responsable de 80 muertes en la región. Este es un extracto del segundo video, grabado 11 meses después. Porque Uribe es capaz de matarlos a todos. Él tiene la capacidad porque él sabe cómo operan los grupos, sabe cómo se organizan los grupos. Álvaro Uribe es un hombre que en este momento es activo de las autodefensas. Es la cabeza del paramilitarismo en Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe es un hombre, es el que nosotros llamamos el comandante integral. Es político, es un hacedor de plata porque es un hombre muy rico. Y es bandido. Nuestra extradición básicamente se pretendía silenciarnos y callar o ocultar la responsabilidad que tenía el Estado en crímenes de guerra de responsabilidad del Estado. Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno, en ese entonces, del gobierno de la Seguridad Democrática, y fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella. El gobierno de Álvaro Uribe se ejecutó la famosa Operación Orión en plena zona urbana de Medellín, la cual dejó cientos de víctimas y la fosa común más grande del continente en una ciudad capital. Pero a pesar de que el expresidente Uribe siempre ha defendido esa y otras intervenciones militares que se realizaron en la Comuna 13, más de 500 personas aún están desaparecidas. Escuchemos el testimonio de este paramilitar sobre la Operación Orión en La Escombrera. La Operación Orión no es un secreto a voces. Todo Medellín sabe que eso fue una operación entre paramilitares, ejército y policía contra milicias de las FARC y el ELN que estaban asentadas en La Escombrera. En el bloque metro nos llega la orden de aportar 5 pelados, 5 jóvenes, para que acompañaran esa operación. Doble Cero llama a Edison, que era comandante de la Sierra de Medellín. La Sierra es un barrio que en el tiempo era el bloque metro, pertenecía al bloque metro. Y Edison manda 5 jóvenes a apoyar ese operativo con el ejército en la Escombrera. Esos que aparecen con pasamontañas adelante de los soldados son puros paramilitares. Eso no es un secreto, puros paramilitares. De ahí hay que responder Mario Montoya, el general Leonardo Gallego, comandante de la policía. Y ahí para arriba la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, por si se van a apuntar el de mando, ahí para arriba. Me llamo Justicia y Paz, que para recibirme. Y me dicen, capitán, ¿usted qué?
¿qué nos va a contar de Bloquemetro? Y cuando comienzo a nombrar a estos señores, al expresidente, al hermano, no me dicen nada. Al mes me llega una notificación de Itagüí de que no. Ya pasó las inscripciones, ya el Capitán Hoyos ya no cabe en Justicia y Paz porque ya se acabó el cupo, o sea, ya no aceptan más en Justicia y Paz. Tan raro, ¿no? Esto fue una guerra absurda y todo por el poder y la ambición. Que la orden de arriba era hacer política a Uribe Vélez, que necesitábamos que ganara. Y yo hablo con doble cero y me dice, sí, Capi, haga política, hermano, que esa es la orden de por lo alto, necesitamos que Añor gane. Inicio a hacer campaña por las veredas. Yo decidí, pues con los paraguas de seguridad, ¿no? Hablando, reuní esta vereda, que tocaba votar por Uribe, que por la seguridad, que el que no votaba tenía que irse a la región. En San Rafael reunía barrios y la policía se hacía la pendeja. El sargento Campos de la policía sabía, reunía gente en San Carlos, reunía gente en los barrios, en Alejandría, en todo lado, haciendo de política a este señor. Ya cambié de opinión y veo que él no es una persona de bien. Es bueno que el señor Álvaro Uribe tenga la valentía, también ingrese a la G, así como cualquier ser humano, contemos la verdad de los hechos, reparemos a las víctimas. Eso es muy bonito, pero si nos seguimos negando, no hacemos nada. No hacemos nada. Yo le invito al señor Uribe, hombre, es un tipo cuarentero, vámonos a la G, contemos todo lo que pasó, abracemos las víctimas, de lo falso positivo, eso fue muy mal hecho, matar 6.000 jóvenes, los pelados campesinos, yo no estoy de acuerdo con eso, los pelados que en parte tiene la culpa Uribe, Mario Montoya y los comandantes, porque una presión de por lo alto exigiendo resultados, Uribe exigía resultados, Mario Montoya exigía resultados. Entonces, ¿qué le toca hacer un comandante de batallón? Matar campesinos para quedar bien con los de arriba. Pero ¿quién pagaba los platos rotos? Los campesinos, esos jóvenes inocentes. El narcoparamilitar Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, extraditado a Estados Unidos, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe mandó razón a los jefes paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar, que estaban en la cárcel de Itagüí, para que participaran en un complot contra el magistrado Iván Velázquez, que era el investigador de los congresistas de la parapolítica, entre quienes estaba el primo del presidente. Así apareció la carta de un preso, alias Tasmania, contra el magistrado Velázquez. Por su parte, alias Tasmania dijo en su momento que a él lo presionaron para firmar la carta contra el magistrado Iván Velázquez. Yo firmé ese documento, a cambio de eso me dijeron de que a mí me iba a dar muy bien, me prometieron una casa para mi mamá y una plata. Según alias El Tuzo, a cambio de la carta le pidieron a Uribe lo siguiente. A Macaco baje lo de la fragata, a Don Berna saque lo de Cómbita y a Tasmania pásenlo para el patio Justicia y Paz. Cuando mandamos la carta nos mandaron la respuesta diciendo que no había ningún problema. El ex narcoparamilitar también le dijo a la fiscalía cómo el expresidente Álvaro Uribe quería acabar con la Corte Suprema de Justicia y nombrar una ad hoc. Comandantes de brigada, de batallón que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados que van presentando la renuncia. En 2008 se descubrió que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a decenas de hombres jóvenes de Soacha, una localidad muy pobre cercana a Bogotá. Mi hijo era de educación especial, él tenía 26 años, pero neurológicamente era un chico de 9 años. Las víctimas fueron falsamente presentadas por el ejército como guerrilleros muertos en combate. A los ejecutores se les pagaba incluso una recompensa. Él es mi niño, un niño de 16 años. Él fue desaparecido el 6 de febrero de 2008. Lo encontramos en norte de Santander en una fosa común. Pregunté por qué el niño aparecía ahí. Entonces me dijeron que era que había sido muerto en combate, que el ejército lo había matado, que era un guerrillero. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. 6.402 personas fueron asesinadas entre los años 2002 y 2008, en el marco de una estrategia sin antecedentes a nivel mundial que consistía en disfrazar a civiles muertos como guerrilleros dados de baja en combates con el ejército para hacerle creer al país que se estaba derrotando militarmente a las FARC. Esta macabra práctica se conoce como falsos positivos, un fenómeno que se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe en el marco de su política de seguridad democrática. Los comandantes de brigada, de batallón que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados que van presentando la renuncia. Y allí llegando
a la Fiscalía de Ocaña. Llegué a las 9 de la mañana y el fiscal me pregunta que por quién voy. Yo dije que por Fair Leonardo Porras Bernal. Soltó la risa y dijo: ah, ¿usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista? Fair Leonardo Porras es una de las 6.402 víctimas de reclutamiento de jóvenes, con características similares, de escasos recursos, que habiendo sido reportado por su madre, Luz Marina Bernal, como desaparecido, terminó siendo señalado como miembro de un grupo armado al margen de la ley. Las víctimas reclutadas eran engañadas con la promesa de salarios de 800.000 pesos para labores no especificadas. Él desapareció el 8 de enero del 2008. Yo no me encontraba en la casa. Yo no entendía. No podía imaginar cómo mi hijo podía ser terrorista si lo desaparecieron el 8 de enero y lo asesinaron el 12 de enero. Cómo un joven con discapacidad en su mano y pierna derecha pudo haber manipulado un arma atacando el ejército. Las víctimas de los falsos positivos están por todo el país y han tenido que idearse fórmulas nada ortodoxas para hacerse escuchar. En febrero del 2011, Raúl Carvajal, de 63 años, estacionó su camión modelo 73 en la Plaza de Bolívar y expuso sobre el capó el cadáver de su hijo. Según el señor Carvajal, ese hijo que exponía en público era uno de esos buenos militares que se había opuesto a participar en este sangriento crimen de matar gente inocente y hacerla pasar por guerrilleros. Según él, sus compañeros lo asesinaron por eso. La particular manifestación de este padre adolorido duró poco, pues las autoridades trasladaron el cuerpo a medicina legal y el camión a un solar lejos de la plaza. Sin embargo, Carvajal siguió allí y se encontró con el ya expresidente Álvaro Uribe. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca de Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. La persona que estaba ahí comenzó a investigar el asesinato de mi hijo. La fiscal la cambiaron y enseguida la otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no les convienen, porque a él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos para asesinarlo en el Tarra. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Primero, diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. Todavía está pendiente una investigación sobre qué pasó con el hijo de Raúl Carvajal. ¿Hacen silencio o los callamos? Yo di la orden de entrar a la Comuna 13. En desarrollo del proceso contra Peñate, se conoció que información reservada de inteligencia sin autorización judicial llegó a la presidencia. Durante el gobierno de Uribe usaron las herramientas de investigación del Estado para espiar a jueces que estaban investigando la parapolítica, es decir, la relación de los aliados políticos del entonces presidente con paramilitares, a dirigentes de la oposición y a un reportero, porque querían identificar sus fuentes de información. Por el caso de las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS, la Corte Suprema reconoció como víctimas a Gustavo Petro y al periodista Daniel Coronel. Por esa razón, han sido condenados el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien me dijo que el propio Uribe la había instruido para burlar la justicia asilándose. Sobre los hechos sucedidos con el DAS, el 19 de abril de 2007, en la locución presidencial, periodistas le preguntaron a Uribe por lo que estaba haciendo la agencia de inteligencia del gobierno. ¿Se está haciendo seguimiento de inteligencia militar a la oposición? Mire, pregúntele al doctor Andrés Peñate. ¿Usted cree que aquí le hacen es inteligencia al gobierno? Pero instantes antes, en la misma rueda de prensa, Uribe aseguró: yo tengo pruebas, que no las voy a revelar, son de inteligencia militar y policía, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos que dicen, ya nos tiramos en el tratado acusando a este tal por cual de Uribe. Tengo esas pruebas. Yo nombré a Jorge Noguera con toda la ilusión por su juventud, había tenido un desempeño honorable
trabajando en la gobernación del Magdalena con el doctor Juan Carlos Vives. Lo nombré con toda la ilusión de que llegaba al DAS una persona nueva, comprometida conmigo en la derrota del crimen. Que siguen chuzando la gente, los dirigentes de la oposición, que hasta están chuzando los parlamentarios para ver cómo van a votar el referendo. O sea, el DAS se convirtió en una máquina de delincuencia al servicio de la Casa de Nariño. Y equiparó lo que está ocurriendo con una dictadura. ¿Cuándo nos va a garantizar el presidente que no nos vamos a seguir moviendo hacia un Estado completamente totalitario? Eso no lo hacen sino las dictaduras, y eso es lo que está haciendo el presidente Uribe con el DAS. Guardo la esperanza de que Jorge Noguera pueda probar su inocencia. Comercial. Agroingreso Seguro se ha concentrado en familias de gran tradición, influencia política y donantes de las dos campañas presidenciales del presidente Uribe y de la recolección de las firmas para su segunda reelección. Esta es la foto familiar de los hijos de José Benito Vives y Rosa María Lacutir, de la cual hace parte Luis Eduardo Vives Lacutir, senador condenado por la parapolítica. Solo en esta rama de la familia, 6 miembros han recibido millonarios subsidios no reembolsables del Estado a través del programa Agroingreso Seguro. Muchísimas gracias por el exministro y mi nostalgia de que Colombia hubiera perdido esa calidad de servidor público. Gracias, señora juez. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa. De ninguna manera, de combate somos. ¿Qué venimos haciendo en Antioquia para implementar la Ley 100? Después de haber sido ponente de la Ley 100 en el Senado de la República. Mientras la Iglesia Católica pide que casos como este sean juzgados como homicidio o delito de lesa humanidad, siguen los reclamos de pacientes que esperan medicamentos, traslados, citas médicas con un especialista u otras necesidades. Armada con un maletín lleno de tutelas, Nidia Mota llega al hospital a luchar por la atención de su hija diagnosticada con cáncer de ovario. Dice que lo más difícil de la enfermedad es la demora de la EPS en autorizar los tratamientos. Esta mujer vive su drama, pues dice que su mamá hospitalizada en el Federico Lleras está en una carrera contra la muerte y la EPS no autoriza su traslado. Luego de 28 años de enfermedad y de incumplimiento de su EPS, él y su familia creen que la eutanasia es la única opción. Mucho tiempo. Estoy cansado. Más de 20.000 millones de pesos le adeudan las EPS al Hospital Federico Lleras, el más importante del Tolima. Aquí ya cerraron la unidad mental, oncología y solo hay 9 camas pediátricas para atender a niños de los 47 municipios del departamento. Al escudriñar el rubro de medicamentos, se descubre un incremento de un año a otro del 166%, lo que equivale a que supuestamente las EPS gastaron en el 2009 1.030.113 millones de pesos adicionales a los del 2008. Lo grave es que no presentan justificación alguna. Por ejemplo, esta sencilla tableta de acetaminofén. Según el estudio, mientras que unas EPS reportaron que les costó cada tableta a 128 pesos, otras en cambio reportaron que les costó a 34.380 pesos, es decir, 268 veces más caro. No soy partidario de la reelección inmediata porque le introduce más politiquería al ejercicio de esas funciones. El gobierno de Colombia compró la primera reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez con la compra de su voto y con la ausencia del hoy excongresista Teodolindo Avendaño. ¿Esa es la conclusión de todo esto? Claro que sí, yo lo ratifiqué en la Corte. La ausencia de Teodolindo era por si yo decía que no, para quedar en un empate en la Comisión Primera Constitucional. Y el señor presidente de la República, en uno de sus comunicados, que yo lo guardo tanto, reconoce haberse reunido conmigo y haberme dicho que sí, que apoyara la reelección. Pero lo que pasa es que él no cuenta el detalle, Y de una u otra manera, entonces, ¿cómo podía haber entrado yo a los ministerios, haber entrado a la Casa de Nariño? Una persona del común y corriente no entra a la Casa de Nariño fácilmente, tiene que ser recomendado por ellos mismos. Lo que pasa es que ellos siempre dicen que los malos somos nosotros y los buenos son ellos, y son tan terribles que fácilmente tildan a las personas de guerrilleras, de paramilitares y de todos, pero no a sabiendas de que más de uno de ellos y más de uno de los que está sentado en el gobierno sí son paramilitares y han venido haciendo cosas terribles en contra de la gente más pobre de mi país. ¿Qué le dice usted a la comunidad internacional sobre todo esto que pasó en Colombia y pasa aún en su país?
Yo pienso que los gobiernos internacionales y la comunidad internacional, la comunidad de derechos humanos, tiene que fijar más los ojos en Colombia, porque en Colombia se cometen crímenes atroces, se violan los derechos humanos. Si no vuelven a elegir al señor Uribe, no sé la verdad hacia dónde va nuestro país y la gente pobre de nuestro país. Porque... ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana, en cabeza del diligente vástago de César Gaviria, al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. ¿Qué país le deja Álvaro Uribe a su sucesor? Les he preparado el siguiente informe. Por bien que nos vaya en seguridad democrática, no podemos ignorar que en nuestro país hay crisis en muchos campos y que quien llegue aquí a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto deberá traer un salvavidas muy grande, porque somos el país más desigual de América Latina, con un 0.58 de índice Gini, que es el que mide las desigualdades económicas de los países. La pobreza supera el 45%, el desempleo es superior al 12%, es el más alto de América Latina. La informalidad es mayor del 60%, la inflación es de casi el 8%, el crecimiento económico no llega al 1%, en tanto que la indigencia es del 16.6% después de México. En nuestro país la riqueza está concentrada en solo el 10% de la población, y según un informe del PNUD, pasamos del puesto 49 al puesto 77, es decir, ya nos estamos pareciendo a países como Kenia y como Haití. Nuestro crecimiento económico no ha logrado ni siquiera un dígito. Los más liberales auguraron el año anterior un crecimiento del 2.4 y estamos en 0.4. Otros garantizan un crecimiento del 2% para este año, el cual está por verse. Además, en los últimos 8 años, el presupuesto nacional se duplicó y programas como Agroingreso Seguro y Familias en Acción fueron a parar a los bolsillos de quienes menos los necesitaban. Fueron programas diseñados para combatir el hambre y la pobreza. De los casi 44 millones de colombianos, solo 8 trabajan por cuenta propia, en tanto 7 millones más están desempleados y, lo peor, sin esperanza de un trabajo. El problema estructural de la pobreza no ha sido resuelto. Nadie se conduele de este enfermo terminal. Esto en cuanto hace a la política interna, porque en la externa la situación anda de mal en peor. Aquí la política internacional se maneja en blanco y negro. Nada hace presumir que con Venezuela las cosas van a mejorar, y en cuanto hace al Ecuador, cada día la situación es más crítica. En materia económica, los tratados de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos quedan a la deriva. El déficit fiscal es el más alto de América Latina. Le apostamos todos los haces al sector minero, que se supone crecerá en un 7%, mientras la industria y la construcción se prevé crecerán solo 1.9%. Por ahí me preguntan, hombre, ¿usted qué vive? Comprar una vaca flaca, meterle unos kilos y venderla, bregarla a vender más gorda de los caballos. Cuando logro hacer una ventica que me dé los gastos, quedo feliz. ¿Qué es lo peor que usted sabe y que le ha dicho a la justicia? Mire, lo más de eso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante habrá que decirlo, pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia. Más poderoso que cualquier mafioso, sí. ¿Poderoso económicamente? Económicamente, política, de todo. El dueño de Colombia. Las llamadas las interceptaron todas y la fiscalía nos hizo seguimiento a la defensa. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que estas llamadas las están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Pero, presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted, y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. Es una acción de revisión ante la Corte, porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es... No, es que un recurso jurídico hay que adelantarlo. Hay que adelantarlo, eso.
El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le protejan a la familia, pedírselo a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. ¿Querías autorización, presidente, para estar 100% claros? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Gracias. Pues no queda otra alternativa diferente a la instancia concluir que la Fiscalía General de la Nación ha acreditado la existencia de la conducta punible y la participación en calidad de determinador del señor Álvaro Uribe Vélez en las conductas punibles de fraude procesal en concurso homogéneo respecto de los comportamientos a los cuales se ha hecho referencia, en los que se incurrió previamente a emitirse el auto inhibitorio del 16 de... ¿No está? Del 16 de febrero del 2018 y los relacionados posteriormente. Igualmente en las conductas punibles de soborno en actuación penal respecto de los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda, Erudice Cortés Velasco y Carlos Enrique Vélez Ramírez, y por tanto obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior.